Pues bueno, vamos al lío con el nuevo análisis semanal, ¿vale? Que vamos con un día de retraso. Hoy es lunes y no lo he podido subir el domingo porque, como ya muchos sabéis, me ha dado un poquito de insolación. Así que vamos al lío y vamos a empezar a analizar, ¿vale? Desde el gráfico semanal que hemos empezado una nueva semana y vamos a interpretar, ¿vale? Todos esos puntos, ¿vale? El cual el precio podía haber llegado y vemos cómo ahí se quedó, ¿vale? Entonces son puntos de reacción donde yo tengo que empezar a buscar reacciones, ¿vale? Puntos donde yo tengo que empezar a posicionarme o tengo que empezar a pensar en una reversión del precio. Entonces, una vez identificado, ya tengo eso apuntado, ¿vale? Ya lo que tengo que venir a buscar es en gráfico diario, pues a ver qué es lo que tengo, ¿vale? Aquí patrones de reversión, como podría ser esa W. Entonces tengo puntos de reacción, como podrían ser estos puntos de aquí. También decir que en gráfico semanal, para no olvidarnos, todo ese punto de ahí abajo era un punto de reacción también, que lo marcamos, ¿vale? Desde el punto alto al punto bajo. ¿Vale? Y tenemos todo ese punto que vuelve a ser otro punto más de reacción. ¿Vale? Entonces ahí entendíamos por qué nos hizo esa W y por qué hizo esa reacción. Entonces ahora, después de un movimiento así, teníamos planteado como lo que podría haber sido últimos y penúltimos saltos. Entonces último y penúltimo alto, el gráfico diario, vendría siendo este. Entonces una de las cosas que planteábamos, un patrón M, una reversión dentro de la zona de alta probabilidad. ¿Vale? Entonces dentro de ese patrón de reversión y dentro de ese escenario está siempre la opción de que pueda crear una acumulación el precio. Entonces, actualmente estamos en ese punto y en ese punto es donde estamos viendo pues cómo el precio está estructurando. Aún tenemos todo ese impulso bajista y para empezar, para pensar en una reversión fuerte al alza, el precio tendría que hacer un mínimo más corto en H4, ¿vale? Para una operativa más intradiaria, pues hemos visto cómo el precio nos ha dejado ese último, penúltimo bajo, el precio rompe, retestea y nos ha dado estas pequeñitas compras que estamos hablando de unos 400 pips, ¿vale? Pero aún así, para pensar más a largo plazo, lo que yo necesito es que tenga una reversión o una estructura más clara en temporalidades como pueden ser de 4 horas. ¿Ok? Dicho eso, también aquí arriba teníamos esta acumulación de 4 horas, ¿vale? Que esta sí que la vamos a cambiar de color para tenerlo identificado. Estuvimos atrapados la semana pasada y le estuvimos prestando mucha atención, ¿vale? Pero por ahora lo que vamos a hacer es esperar, ¿vale? Vamos a esperar a que el precio llegue a esas zonas, tenemos puntos ya claros, pero sobre todo sabemos que, que está creando esa posible acumulación y lo más inteligente y lógico es que si subiera desde este punto es que llegara a este, ¿vale? Pero no, tendremos este punto en cuenta por si reaccionara, pero si no llega a reaccionar bien aquí, nos iremos al siguiente, ¿vale? Y en Bitcoin tenemos algo muy interesante que también analizamos la semana pasada, ¿vale? Y aquí tenemos todo ese punto de reacción, que sería todo este punto de aquí, ¿vale? Todo ese punto acumulativo, bajista, vamos a llamarle banderín, bandera, como queráis llamarle, ¿vale? Pero tenemos el 50% de toda esa liquidez que acumuló ahí, cogió el 50% de esa liquidez y ahora hizo ese patrón de reversión. Entonces, ahora mismo tengo puntos, ¿vale? Puntos los cuales podemos ir a buscar entradas. ¿Cómo qué puntos? Vamos a eliminar esto para que no nos haga ruido. Esos puntos pueden ser como esa W que teníamos aquí en gráfico semanal, toda este W grande, ¿vale? El cual el precio puede estar haciendo y luego también todo este punto de aquí, el cual el precio pues ha venido también a reaccionar. Dos puntos de reacción, ¿vale? En gráfico diario, pues esto lo podemos refinar un poquito más, hacerlo más chiquitín y vemos cómo el precio hizo esa reacción. Último, penúltimo alto, último, penúltimo bajo, ¿vale? Pues en caso de buscar una reversión bajista, lo que buscábamos era el último y el penúltimo bajo, ¿vale? Dicho eso, pues vemos como el precio dio toda esa reacción y podíamos interpretar pues esas entradas, esos posicionamientos, ¿vale? Eso fue un escenario muy bonito. Yo metí una venta aquí, lástima que no la alargara. Cerré aquí el mismo día por la mañana. O el día siguiente fue, no me acuerdo. Dicho eso, ahora mismo pues tenemos que esperar y buscar, ¿vale? Refinamientos, podemos refinar toda esta zona, ¿vale? ¿Dónde me interesaría más a mí? Pues en los 74, los 74 estaría bastante bien. Mira, para cuando a mí me pasa este tipo de cosas y tengo una zona muy grande, lo que yo suelo hacer también aquí, lo que podemos utilizar es la cuadrícula de Gann, ¿vale? Mierda, aquí, ¿vale? Entonces la cuadrícula de Gantt me puede ayudar en gráfico diario, era aquí en gráfico diario. La cuadrícula de Gantt te puede ayudar un poco en coger el 50%, tampoco hace falta marcarlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar todo ese punto, son puntos de reacción, vemos cómo el precio ya está llegando. Y dicho eso, en gráficos de diarios, pues el punto también a tener en cuenta sería todo este punto de aquí, ¿vale? Vamos a coger esto como una zona fuerte, que sería este de aquí, ¿vale? Y ya de aquí pues empezamos a buscar reacciones, empezamos a buscar qué es lo que hace el precio cuando llega a ese punto. Si venimos a 4 horas, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos ese punto que nos hemos marcado y vemos cómo el precio pues ha ido respetando, ¿vale? ¿Respetando el qué? La estructura, ¿vale? Pura estructura, ¿vale? Rompe, retestea, ahora está rompiendo a la baja, ¿vale? Pues seguimos teniendo esos movimientos.
Entonces, por ende, aún seguimos con una tendencia bajista y lo que tenemos que esperar es que el precio agote. Aún tiene mucha fuerza, ¿vale? Bajista en 4 horas, en diario es totalmente normal y en semanal es totalmente normal esa bajada, ¿vale? Sobre todo en semanal puedes entender que esto es un impulso muy fuerte, ahora está haciendo un retroceso. Veremos si frena aquí, ¿vale? Hoy llega al 50% de SW. Aún y así todo el impulso dominante es este bajista. Fijaros que el último y el penúltimo bajo están muy lejanos, así que aún no estamos lejos de que el precio pueda seguir cayendo. Aún y así todo esto son probabilidades estadísticas, tenemos que estar abiertos a cualquier escenario y tenemos que operar en base a la estructura de mercado y lo que nos vaya hablando. Y por último, pues vamos a ver un poquito cómo tenemos el petróleo, ¿vale? Que está ahí en esos niveles de los 108. Esto lo hago ya más que nada porque nos perjudica, bueno, perjudica a casi todo el mundo. Aquí en Dubái no es que se note mucha diferencia, pero en muchos países de Europa pues sí que se nota bastante, ¿vale? Y vemos cómo se mantiene, seguimos estando en esos valores. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado el análisis, meterle chicha, meterle caña, vamos a ir viendo cómo avanza y cómo evoluciona los mercados durante esta semana, así que vamos a darle chicha y nos vemos la próxima. Hasta luego.